En cuanto a conceptos generales, realmente estamos viendo una época bastante violenta. Según las informaciones que ofrece la policía y el organismo de investigación judicial, para este año ya la cantidad de fallecidos como consecuencia de arma de fuego ha superado las cifras del año 2021. Y este tipo de noticias lo vemos constantemente. Es más, muchas veces la población en general ya ni se inmuta porque en la noticia aparece el reportaje de alguien que fue baleado y que falleció en la escena. Y estas noticias se convierten en el pan de cada día, con una gran cantidad de cobertura mediática. Muchas veces ya la población está tan acostumbrada a ver este tipo de noticias que prácticamente ni le da la atención y no contempla esto como un problema de la salud pública. Y sin embargo, las cifras son bastante escandalosas y no solamente asesinatos únicos, sino asesinatos múltiples. En esta noticia de octubre de 2022 dice que así como iban las estadísticas para octubre, se perfila el 2022 como el año más violento de toda la historia de Costa Rica. Y claro, esto se cumplió a cabalidad, puesto que a principios de diciembre las estadísticas del año 2022 superaron ya las estadísticas del año 2021. El año pasado, la Policía Judicial reportó un total de 588 asesinatos, pero ya para este año, a principios de diciembre, las cifras superaron 589 homicidios y todavía queda bastante días, de tal manera que muy probablemente, a como vamos, cuando se cierre el año, va a superar los 600 homicidios. Y eso significa de que con la proyección se va a producir más de medio centenar de homicidios en comparación con el año 2021. También tiene mucho que ver con el crimen organizado y la tenencia de armas ilegales. Esta noticia reporta que cada 5 horas la policía decomisa un arma de fuego en las calles. Y esto se convierte en un problema de gran relevancia porque muchas de esas armas ni siquiera llevan documentos y los portadores tampoco han recibido el curso de tenencia de armas y literalmente son armas hechizas. Y muchas de esas armas ni siquiera tiene el registro de tal manera que lo utiliza para cometer asesinatos o asaltos y no hay posibilidad de rastrear el dueño de estas armas. Y a veces no solamente se decomisa armas de mano, sino que son armas de grueso calibre, incluso subametralladoras y ametralladoras que están prohibidas según la legislación de Costa Rica para uso civil. Y en comparación con las armas blancas, las armas de fuego constituyen la manera o el modus operandi más comúnmente utilizado para ejecutar esos homicidios dolosos. Aquí ustedes pueden ver, estas son las cifras del organismo de investigación judicial, como en cada uno de estos años, aquí en la barra naranja, que corresponde a arma de fuego, constituye el modus operandi o el método más comúnmente utilizado para cometer los homicidios dolosos. ¿Y cómo estamos en comparación con otros países del mundo? Desde el punto de vista estadístico, algunos de los países más violentos en cuanto a asesinato están en Centroamérica. Por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala y muy cerca en el cono sur está Venezuela y Colombia.
Allá en Caribe está Jamaica. Entonces, estos son los países que tienen más elevada tasa de homicidio alrededor del mundo. ¿Y cómo estamos aquí en Costa Rica? Estamos entre los países intermedios hacia abajo, de 6.28 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta cifra está aumentando con el paso de los años. Es increíble cómo algunos países tuvieron que tomar medidas muy, pero muy drásticas. Por ejemplo, El Salvador, que en algún momento ostentó la tasa más alta de homicidio alrededor del mundo. Esto hizo que el gobierno de Nayib Bukele a principios de marzo tuvieran que implementar un plan de excepción porque en 3 días hubo un total de 80 homicidios. Entonces eso hizo que el gobierno tuviera que actuar. Al día de hoy, después de unos 6, 7 meses, el gobierno de Bukele ha encarcelado una cifra impresionante. Y de hecho, casi 60.000 delincuentes. Esto ha disminuido de forma dramática la tasa de homicidios. De hecho, así como va, puede ser que El Salvador cierre un año en los últimos meses con menor tasa de homicidio en comparación con Costa Rica. Acá vemos estas cifras de asesinato según la tasa de incidencia. El Salvador lleva el primer lugar a nivel mundial, seguido de Venezuela. Eso puede variar porque depende del año y la época en que se tomaron las cifras, pero observe que El Salvador, Venezuela, Jamaica, Honduras, Guatemala, Colombia, son países muy cercanos a nosotros, y un poquito más al norte está México. Y en el caso de Costa Rica, tenemos una tasa de homicidio de casi 7.6 por cada 100.000. Esa cifra varía según el año en que se haya tomado las cifras. Y este es el mapamundi de calor, donde se puede ver cómo en algunos países la tasa de homicidio por arma de fuego es impresionantemente grave. Y toda esa zona caliente de homicidio por arma de fuego está muy cerca de Costa Rica. De hecho, Costa Rica está en uno de esos puntos calientes, al norte y al sur. Y la Organización Mundial de Salud considera que para cualquier país en el mundo debe considerar como un problema de salud pública si la tasa de homicidio supera la cifra de 10 por 100.000. Aquí podemos ver entonces cómo algunos países, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, y también ya Costa Rica se está acercando, se convierte un problema de salud pública en el mundo. Entonces, para entender por qué las armas de fuego causan tanto daño, vamos a revisar los principios de la balística. Solo entendiendo los principios de la balística podemos entender la cinemática del daño que provoca las heridas por arma de fuego. Entonces, ahora vamos a revisar este concepto de lo que es la balística. ¿Qué es la balística en sí? La definición de balística es que constituye una rama de la física que estudia el comportamiento y los efectos mecánicos producidos por los proyectiles. Y aquí es muy importante la palabra proyectiles. Observe que en esta definición no está la palabra bala. Bala es un conjunto, y lo que abandona de la bala y viaja en el aire es el proyectil, que finalmente es lo que provoca el daño o la lesión cuando impacta contra una persona. ¿Y por qué es importante entender la balística? Porque conociendo la balística podemos anticipar cuáles son los posibles daños
y también identificar cuáles órganos resultaron afectados y también determinar si es apropiado o no realizar una exploración de las cavidades. Y estas tres preguntas retóricas son las que constantemente tenemos que hacer en el momento de abordar un paciente que ha sufrido una herida por arma de fuego. Ejemplo, tenemos y por montones. Acá vemos la radiografía de tórax de un paciente que sufrió un impacto de bala. Ahí se puede observar el proyectil alojado muy cerca del corazón. Dichosamente, este paciente sufrió únicamente una pequeña laceración del pulmón y no interesó los grandes vasos y tampoco el corazón en sí. Acá también vemos otro paciente que recibió un impacto de bala a nivel de abdomen. Esto se alojó y se impactó contra un cuerpo vertebral. Lamentablemente, las esquirlas y la onda expansiva causó en este paciente una paraplegia. Y también algo que nos interesa muchísimo es cuando los proyectiles impactan en la cara o en el cuello porque interesa la vía aérea. Y muchos de esos pacientes van a necesitar de una anestesia general para una exploración. Y estos son pacientes de vía aérea difícil, dado el edema y también el hematoma que puede causar desviación de las estructuras anatómicas o incluso compresión y colapso de la vía aérea, así como el sangrado que provoca una hematobroncoaspiración. También tenemos que aprender de cosas relacionadas con la criminalidad. Muchos de esos pacientes incluso llegan custodiados, llegan esposados y algunos de estos pacientes inclusive han sido víctimas de herida por arma de fuego. Y un ejemplo lo tenemos acá, este paciente en una disputa de pandilla prácticamente recibió un balazo cerca de la base de la lengua y esto le causó un hematoma. Hubo necesidad de hacer una exploración y este paciente se debe catalogar como un paciente de vía aérea difícil. A veces también nos llega a pacientes como este caso, un impacto de bala, los proyectiles se fragmentaron, fueron varios balazos y los proyectiles inclusive en el trayecto dentro del cráneo se fragmentaron y ahí se puede ver cómo literalmente hay un montón de perdigones, aunque no fue una escopeta lo que disparó, pero ese paciente terminó falleciendo. Y aquí podemos ver la destrucción masiva del cráneo y cómo el proyectil alojado en el cráneo produce estos múltiples artefactos en estudios de tomografía. Y a veces los pacientes llegan a sala de operaciones para una exploración. En este caso, observe cómo hay un proyectil que está alojado en la articulación de la rodilla. En esta radiografía lateral y AP se puede visualizar cómo el proyectil causa una molestia al paciente al caminar. En sí no es una lesión letal, pero desde el punto de vista funcional, obviamente es muy limitante. Y este paciente hubo que ser sometido a una exploración para la extracción del proyectil. Aquí ustedes pueden ver ese proyectil recuperado durante la exploración. Bueno, cuando hablamos de arma de fuego, en realidad tenemos que analizar dos componentes. El arma de fuego como tal, que es el artefacto con el que dispara el proyectil o la bala, y lo que es la cartuchería. Vamos a ver cada uno de estos dos componentes. Primero, vamos a hacer un repaso de lo que es un arma de fuego.
Aquí quiero aclarar de que esto es una revisión técnica. No soy experto en este tema. De hecho, ni siquiera tengo arma en la casa. Tampoco he llevado el curso de tenencia de arma de fuego. Y sin embargo, para el caso de nosotros que recibimos los pacientes, sí tenemos que entender cuáles son las partes de un arma de fuego, cómo funciona y de qué manera provoca el daño. La definición de arma de fuego es aquel artefacto que dispara un proyectil por acción de una carga explosiva u otro medio de impulso a través de un cilindro metálico. Esa es la definición de arma de fuego. Entonces, automáticamente aquí nos lleva a la reflexión de que arma de fuego no es solamente una pistola, un revólver. Algunas otras armas de fuego que no estamos acostumbrados, porque esto es en el ambiente civil, pero en el ambiente militar, un lanzagranada es un arma de fuego. Un cañón es un arma de fuego. Una serie de disparadores de arma autopropulsado también se considera arma de fuego. Así es que cuando hablamos de arma de fuego no es solamente una pistola, un fusil, una ametralladora que dispara un proyectil. Un lanzagranada también es arma de fuego. Bueno, las armas de fuego se clasifican de acuerdo a la longitud del cañón. Cuando el cañón mide menos de 30 centímetros, se les llama armas cortas. Más de esa longitud, más de 30 centímetros, se llama armas largas. Entre ejemplos de armas cortas tenemos la pistola, el revólver y las escuadras. Las armas que son de un cañón de más de 30 centímetros, tenemos como ejemplo rifles, ametralladoras, fusiles, escopetas, carabinas, y los ejemplos todavía son más extensos. Incluso en algunos casos hay subclasificaciones como subametralladoras, fusil de asalto, entre otros. Y existe en el mercado una gran cantidad de armas de acuerdo a la longitud del cañón. Entonces podemos tener armas cortas como estas, que tienen menos de 30 centímetros de cañón, y aquellos que son largos, como en este caso una escopeta o un rifle de cacería, o una subametralladora o ametralladora, o fusiles de asalto, son armas largas, y esto tiene una importancia trascendental en entender la cinemática del daño. Cuando el cañón es más largo, el proyectil abandona el arma con una mayor velocidad. Y esto obviamente tiene más energía cinética, y cuando impacta contra el cuerpo, el intercambio de energía, o sea, la cinemática es mucho más violenta y la destrucción tisular es mucho mayor. Otra forma de clasificar las armas de fuego es de acuerdo a la velocidad con que viaja el proyectil en el aire. Así tenemos armas de baja velocidad, de mediana velocidad y de alta velocidad. Las de baja velocidad son aquellas que disparan el proyectil a una velocidad de menos de 365 metros por segundo. O sea, prácticamente es un arma de fuego que dispara un proyectil a una velocidad subsónica. Esas clásicamente son armas de un cañón corto y son bastante portátiles. Por eso un ejemplo clásico son las armas de mano, el revólver, la escuadra, la pistola. Las armas de mediana velocidad son esas que tienen una velocidad mayor de 365 y no superior a 762 metros por segundo. Y las de alta velocidad son esas que disparan el proyectil a más de 762 metros por segundo. Un ejemplo son los rifles militares. Un rifle militar puede disparar proyectiles a una velocidad de más de 1 kilómetro por segundo. Típicamente esos rifles lo utilizan
en las guerras, en el ambiente militar, y también lo utilizan los francotiradores. Acá tenemos algunos ejemplos de la velocidad y la energía cinética que tiene el proyectil en el momento de impactar. Aquí se puede ver claramente cómo a mayor velocidad, mayor es la energía que tiene este proyectil mientras va viajando en el aire. Y las armas cortas tienen menor velocidad y tienen menor energía cinética. En cambio, las armas largas, esas armas de uso militar, que tienen cañones largos de más de 30 centímetros, inclusive en algunos casos hasta casi 1 metro, confiere una elevadísima velocidad al proyectil, y esto hace que la energía que está contenida en ese proyectil mientras va viajando en el aire es altísimo, y cuando choca se amortigua y se produce el intercambio de energía llamado proceso de cinemática, causando una destrucción tisular gravísima. Bueno, acá tenemos que entender cuáles son las partes de un arma de fuego. Este es un revólver típico. Vamos a ver cuáles son las partes que nos interesan. Tenemos en la punta la mira. Esto permite afinar la puntería. Se supone que el cañón es un cilindro perfectamente recto, y esta parte, entre más largo, mayor va a ser la aceleración que sufre el proyectil mientras va saliendo y abandonando el cañón. El tambor es el cilindro donde contiene las balas. Dependiendo del tipo de arma, puede ser de 6 o más. El gatillo es el que, cuando se jala, se inicia el mecanismo de disparo, y esto consiste en que el martillo percute sobre la base del cilindro de la bala, iniciando el proceso de la ignición de la pólvora, y esto produce el incendio dentro de la cámara de combustión de la bala, aumentando en temperatura y sobre todo en presión. Y esa presión lo que hace es empujar y acelerar el proyectil para que abandone el arma de fuego y viaja en el aire. La empuñadura es la zona donde se sostiene el arma de fuego para darle la estabilidad. Bueno, cuando hablamos de arma de fuego, hay una palabra que no se puede dejar de aclarar, de entender, y es el concepto de calibre. El concepto de calibre. Un arma de calibre 45 significa que el diámetro de su cañón mide 45 milímetros, 0.45 pulgadas o 45 centímetros cuadrados de área de superficie, de sección transversal. ¿Ok? Entonces, después de pensar un rato, la opción correcta es la opción B. 0.45 pulgadas. ¿Y 0.45 pulgadas a cuánto equivale? Porque nosotros estamos más acostumbrados a hablar de centímetros y milímetros. 0.45 pulgadas convertido a milímetro equivale a 11 milímetros. O sea, es poco más de 1 centímetro. Eso es lo que significa un arma de calibre 45. Poco más de 11 milímetros. Bueno, entonces la definición de calibre es el diámetro que presenta el proyectil, o en su caso también el arma de fuego, en su parte de mayor dimensión. Y podemos definir calibre de dos formas. En pulgadas, que se abrevia cal o calibre, que es un valor decimal de pulgada. Por ejemplo, cuando decimos que tiene un diámetro 0.22 pulgadas, eso equivale a 0.22 cal, o sea, calibre 22. Entonces aquí ya podemos entender qué significa un arma de calibre 22, un arma de calibre 45. Pero también se puede utilizar en valores métricos. Esto no es tan común, pero parece ser más intuitivo, porque no estamos acostumbrados a utilizar la medida de pulgadas.
Y en valores métricos, por ejemplo, una pistola, también decimos, es que este paciente recibió un impacto por un proyectil disparado de una arma de 9 milímetros. A veces también se suele hablar de esta manera, una pistola de 9 milímetros. Y también, dependiendo de este calibre, vamos a decir que hay armas pequeñas y armas mayores. Armas pequeñas son esos que tienen de 0.17 a 0.50 cal, o sea, calibre 17 a calibre 50. Esas son las armas pequeñas. Bueno, y en términos generales, ¿cómo se visualiza el concepto de calibre? Para eso, veamos en este dibujo. Este dibujo es la parte de una sección transversal de un cañón. Eso es como la boca del cañón de arma de fuego. Observe que ahí tiene en su superficie interna una serie de irregularidades. Este es el concepto de ánima lisa o ánima con estrías. Este específicamente es un cañón con ánima con estrías. Y las partes básicas son donde se da una limadura, en este caso se esmerila y se da un surco llamado estría o raya. Esta estría o raya tiene una configuración que es helicoidal. Más adelante vamos a explicar por qué y para qué sirve estas estrías. Y también la contraparte de una estría se le conoce como el macizo o el campo. Es la parte, digamos, que no ha sido esmerilada. Y cuando hablamos de calibre, entonces dibujamos un círculo en la parte más prominente, o sea, del macizo, y hacemos una medición, y esta medición en fracción de pulgada corresponde al calibre. Si mide 0.22 pulgadas, entonces es de calibre 22. Esa es la manera para entender bien el concepto de calibre. Y obviamente hay armas de muy grueso calibre. Por ejemplo, este es un cañón. Eso ya no podemos hablar de armas de uso civil, sino estos que son militares. Este es un cañón montado en un acorazado. Es un cañón Mark 42 de 127 milímetros. Imagínense ustedes la energía cinética de estos proyectiles, la velocidad con que abandona y la masa de ese proyectil causa una destrucción increíble e incluso puede perforar blindajes y hacer hundir barcos y destruir, causar una gran destrucción. Bueno, cuando hablamos de la parte interna del cañón, eso es lo que se le conoce como el ánima. El ánima puede ser de dos configuraciones, ánima lisa o ánima rayada. ¿Y para qué se da esas rayas o estrías? Bueno, esto tiene una razón desde el punto de vista físico. Y es que si hacemos la analogía de una pelota de ping-pong, que es una bola liviana, perfectamente esférica, por más impacto que el jugador de ping-pong le da con la paleta contra esa bola no puede tener una energía muy grande como para causar daño al otro jugador. Esto es porque primero la bola es muy liviana y dos, es una bola que tiene una superficie muy lisa y eso no le permite viajar a gran distancia. Por el otro lado, ¿cómo se hace para que una bola, una esfera, viaje a mayor distancia? Bueno, ese es el concepto de los hoyos de la bola de golf. Tiene estos pequeños hoyos que hace que cuando se impacta con el palo, salga disparado y empieza a girar, y ese giro le permite viajar a mayor distancia. Y entonces, en el caso de proyectil, ¿cómo se hace para que
este proyectil empieza a girar en el aire. Para ello, se hace un truco que consiste en rayar la parte interna del cañón, o sea, el ánima. Entonces, hay dos tipos de arma de fuego. Este es una escopeta. Y este tipo de arma no tiene ánima rayada, sino que es lisa. Por eso es que la manera para producir la destrucción no se basa tanto en la velocidad, sino más bien en el tamaño del cartucho. Acá vemos un corte del cañón de un arma que tiene estrías. Observe que esas estrías tienen una configuración helicoidal, de tal manera que cuando el proyectil va abandonando el cañón, va adquiriendo un movimiento angular de giro y eso le da más estabilidad al proyectil y de esta manera aumenta la precisión para llegar al objetivo. Este giro en el eje del proyectil es importante para darle mayor estabilidad y de esta manera la precisión en el blanco. Acá vemos una arma corta. Observe que el cañón es relativamente corto, entonces cuando se inicia el viaje y sale el proyectil a través del cañón, no tiene suficiente tiempo para ir acelerando. Entonces, cuando sale por la boca del cañón, gran parte de la energía de la explosión se disipa hacia los lados y el proyectil abandona a una velocidad relativamente baja. Obviamente, uno podría decir, si aumentamos al triple de la longitud del cañón, se podría producir un disparo más destructivo. Lo que pasa es que también tiene que ver con la portabilidad. Estas armas, llamadas de mano, se esconden fácilmente incluso en el bolsillo del pantalón. Sería muy difícil de disimular cuando alguien tiene un arma de 30 o 40 centímetros de longitud del cañón. En cambio, estos son de bolsillo. Y estos tienen un mecanismo de recarga que permite hacer varios disparos uno detrás del otro. En este caso, se ve que aquí hay 2, 4, 6, 8 y a veces hasta una docena, dependiendo del diseño de esta arma de fuego. Y obviamente cuando el cañón es muy largo, entonces la velocidad con la que sale el proyectil es elevadísimo. Observe también que aquí tiene un mecanismo que permite disipar el calor, porque cuando se dispara, la presión ejerce un aumento de la temperatura y esto eventualmente si hace disparos muy rápidos en forma de ráfaga se puede calentar mucho. Y aquí observe también de que para disminuir el ruido de la explosión, aquí en la punta del cañón tiene un disipador de sonido. Y esto obviamente es un de uso militar, está prohibido para uso en ambiente civil, tiene mira telescópica. Estas armas disparan a una velocidad de más de 1 kilómetro por segundo, con una destrucción increíble. Estas armas obviamente son para uso militar y están completamente prohibidos para el uso civil. Y sin embargo, el crimen organizado tiene estas armas. Bueno, y el otro componente de arma de fuego sería la cartuchería. La cartuchería es el mecanismo que permite la conversión de energía, en este caso, de una explosión que permita empujar un proyectil para que este viaje en el aire impacte en el objetivo. Y ejemplo de los proyectiles tenemos las municiones, en este caso serían las balas, las granadas, bombas
minas y armas autopropulsadas. El proyectil es la parte de la bala que sale del arma y viaja en el aire. Pero con la definición de arma de fuego, igualmente una granada caería en esta categoría. Y más aún cuando son armas que se utiliza para lanzar granadas. Y también a esto incluye también las minas antipersonales. Si bien aquí no hay ningún arma que esté disparando un proyectil, pero el mecanismo de entonces se activa el fulminante, se inicia la ignición de la pólvora, esta empieza a combustionar, aumenta la presión, genera una gran presión dentro del dispositivo y finalmente se da la explosión con la salida de las esquirlas, causando daño a la persona que hizo esta mina. Y dentro del arma de fuego, que dichosamente nosotros no tenemos historia de esto, son las armas autopropulsadas. Este es un lanzacohete HIMARS tan publicitado en la guerra de Rusia y Ucrania. HIMARS es un tipo de arma autopropulsada que fabrica Estados Unidos y se está utilizando en terreno de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, y también en el caso de nosotros, que sí tenemos que conocer, son las armas que se disparan las balas convencionales. Esta es una bala que estaba en el bolsillo de un paciente que sufrió un impacto de bala. Entonces, como que andaba en malos pasos y el contrincante se le adelantó. Esto estaba en la bolsa del paciente herido. ¿Cuáles son las partes de la bala? Bueno, acá vemos un corte transversal de una bala. Aquí está la pólvora. Acá está la parte de la base que tiene un fulminante o un primer. Entonces, cuando el martillo percute sobre esta zona del fulminante, se inicia la combustión y esto hace que se incendie literalmente la pólvora y dentro de esta recámara, por la altísima temperatura y la altísima presión, hace que esto que es el proyectil abandone la bala y viaja en el aire. Observe que hay, dependiendo de la configuración de la punta, balas que son de punta, valga la redundancia, puntiaguda, y estas que se les conoce como balas explosivas, aunque lo más correcto es decir expansivas, porque el proyectil no tiene pólvora que la haga explotar, pero por el diseño con esta concavidad en su punta, hace que cuando se impacte contra el cuerpo, se abra como una flor y causa más daño tisular. Por el otro lado, también tenemos los cartuchos que se utilizan las escopetas. Entonces, tiene igual el mismo mecanismo para iniciar la combustión de la pólvora y luego empuja esto que es un taco y en su viaje empuja un montón de perdigones y esos perdigones son los que va a causar el daño tisular. Entonces, desde el punto de vista esquemático, aquí son las partes de una bala. Tenemos la cabeza que va a sufrir el impacto del martillo de percusión. Aquí tenemos los bordes, tenemos un cuello, tenemos una boca, la base y la ojiva y la nariz, la punta. Aquí podemos ver una gran cantidad de diseños de las balas. Algunos están puntiagudos, otros tienen una punta o nariz llata
y inclusive tiene una concavidad, que es lo que se le conoce como las balas expansivas. De hecho, este es otro ejemplo de los pacientes que vienen con herida por arma de fuego. Esto estaba en la bolsa de un paciente que sufrió herida por arma de fuego. Él era el sospechoso de estar cometiendo un sicariato y esto lo encontramos en la bolsa del pantalón. Esta es una bala de esas expansivas. Observe el diseño. Aquí tiene una punta que no es completamente puntiaguda, sino que es más bien como ñata, y esta concavidad hace que cuando impacte contra el cuerpo, la presión de aplastamiento de los tejidos hace que esto se abra como una flor. De hecho, aquí tiene unas pequeñas ranuras que hace que la punta se abra con mucho más facilidad, causando una gravísima destrucción, una destrucción tisular. Entonces, la continuación del menú sería la revisión de las heridas por armas de fuego. Es importante entender cómo es que la energía cinética, así como la masa y las características de la parte frontal, o sea, la nariz del proyectil, determina en forma muy importante la magnitud del daño que causa en la persona víctima de una herida por arma de fuego. Y es muy relevante entender algunos conceptos de física para poder predecir las lesiones eventuales que se podría encontrar. Para entender la lesión que sufre una persona víctima de una herida por arma de fuego, tenemos que entender 3 zonas en donde la balística cobra muchísima importancia: la balística interior, la balística exterior y la balística de efectos, o también se le conoce como la balística terminal. La balística interior se refiere a todos los fenómenos que suceden dentro del arma de fuego hasta que el proyectil sale por el cañón. Ahí, para que el proyectil salga, se necesita primero que se jale el gatillo y luego el martillo o el percutor golpea la parte de la base de la bala. Así se inicia la fase de ignición y se da la combustión dentro de la cámara donde está almacenada la pólvora. Ahí se genera una tremenda presión que estalla y expulsa el proyectil. El proyectil sale a través del cañón y durante su viaje dentro del cañón va a sufrir rotación, dependiendo de si se trata de un cañón cuya ánima es con estría, o también se le conoce como ánima rayada, o cuando en algunos casos son armas que carecen de estría y el proyectil no gira dentro del cañón. Posteriormente, cuando el proyectil abandona el cañón, tenemos que entender lo que es la balística exterior, que es cuando el proyectil viaja en el aire y ahí sufre una serie también de modificaciones que tienen que ver con la inercia, tienen que ver también con la fricción en el aire y algunos movimientos que vamos a analizar, porque el proyectil no es que viaja únicamente en línea recta, sino que sufre algunas modificaciones. Y por último, la balística de efectos o balística terminal, que nos explica todos los fenómenos causados por el proyectil sobre el objetivo, en este caso sobre el cuerpo humano. Vamos a concentrarnos el día de hoy en la balística de efectos o la balística terminal. Para eso tenemos que comprender el concepto de cinemática. Cinemática es la disipación de la energía cinética. Cuando el proyectil sale, viene cargado con una tremenda energía cinética cuya ecuación es igual a 0.5 mitad de la masa por velocidad al cuadrado. Ahorita vamos a analizar con más detenimiento esta ecuación. Y esta energía cinética, que es muy elevada, se empieza a disipar mientras viaja en el aire. Esto es debido al fenómeno de la fricción. Y cuando se impacta en el tejido vivo, ahí se produce un intercambio
el tejido empieza a absorber esa tremenda energía cinética y dependiendo de la densidad de los órganos va a absorber más o menor cantidad de energía. A mayor cantidad de energía absorbida, mayor va a ser la destrucción tisular. Pero también cuando el proyectil impacta en el cuerpo, puede suceder el fenómeno de la fragmentación, principalmente cuando golpea contra una superficie relativamente dura, como en el caso de los huesos, o por ejemplo, cuando hay una prótesis articular. Y ahí sufre entonces un fenómeno de fragmentación, dispersando un montón de esquirlas que va a causar lesiones en una área mucho más extensa. También es importante entender de que cuando el proyectil atraviesa los tejidos, se produce una serie de cambios llamados fenómenos de cavitación. Hay una cavitación que va a exacerbar y agravar más la lesión más allá del diámetro de la sección transversal de un proyectil. Bueno, para entender ese concepto de cinemática, tenemos que ver los componentes que determina la fórmula de la energía cinética. La fórmula de energía cinética es igual a 0.5 por la masa por velocidad al cuadrado. Acá vemos cómo a mayor energía cinética, obviamente en el concepto de cinemática, mayor va a ser la energía que el cuerpo humano tiene que absorber. Y de esta energía cinética, el componente más importante es la velocidad. Observe que la velocidad se eleva al cuadrado. Por ende, las armas que disparan proyectiles a mayor velocidad, este sale con mayor energía cinética y el daño va a ser mucho mayor. Esa es la razón por la que las armas que son de cañón largo, aquellos que tienen más de 30 centímetros, un ejemplo sería las ametralladoras, los fusiles de asalto, los rifles, las escopetas, causan mucho más daño en comparación, como por ejemplo con los revólveres o las escuadras que tiene cañón corto. Y también acá vemos la importancia del calibre, porque cuando la masa del proyectil es más grande, la energía cinética va a ser mayor en ese proyectil y la lesión tisular va a ser mucho más grave. Pero esa energía cinética que sale desde el cañón del arma va a ir disipando mientras viaja en el aire. Esta es la razón por la que cuando tenemos proyectiles que tienen una punta redondeada, fricciona más en el aire y desacelera con mayor velocidad en comparación con aquellos proyectiles que tienen una punta mucho más acentuada, hay menor fricción en el aire y cuando impacta con tremendo daño. Pero acá se establece también la disyuntiva de que cuando el perfil es demasiado angosto, la masa es también menor en comparación con, por ejemplo, este proyectil. Consecuentemente, este proyectil tiene mayor energía cinética en comparación con este. Entonces, este proyectil tiene mayor poder de penetración, pero este proyectil tiene más masa y su energía cinética va a ser mayor. Pero el proyectil mientras viaja en el aire no lo hace en una línea recta. Sufre una caída que está determinada por el efecto gravitacional, pero mientras fricciona en el aire y también por la asimetría del proyectil, pequeños defectos o desequilibrio en la distribución del proyectil hace que este empiece a girar y a dar movimientos en el aire. Así, por ejemplo, si se dispara este proyectil, en caso de ausencia de fricción y un proyectil completamente simétrico, va a describir una trayectoria completamente rectilínea. Pero esto no ocurre. El proyectil más bien sufre una serie de cambios. Por ejemplo, acá puede cambiar la orientación de la punta. Este es el concepto de guiñada del proyectil
y también cabeceo y rotación del proyectil. Aquí inclusive en B, ese proyectil tuvo un giro completamente de 180 grados con respecto a su eje. Entonces, el sitio de impacto no corresponde específicamente a la punta del proyectil, sino más bien esta base. Y obviamente la magnitud del daño va a ser mucho mayor cuando hay más área de sección transversal. Inclusive en algunos casos, mientras viaja en el aire, se deforma su punta, aumentando el área de sección transversal, y esta deformidad hace que el boquete de entrada sea mucho mayor. En algunos casos, incluso, francamente, el proyectil durante su viaje se fragmenta en esquirlas, produciendo un spray de fragmentos, haciendo que el daño sea mucho más extenso, aunque de menor superficie, menor profundidad. Entonces, para entender esto, vamos a repasar de que el proyectil sufre una serie de movimientos en el aire. Uno de esos movimientos es la rotación alrededor de su centro de masa. El proyectil literalmente gira generando un movimiento helicoidal. La guiñada y el cabeceo explica también de que el proyectil empieza a ver pequeños movimientos laterales y en sentido superior e inferior. Entonces hace que el proyectil literalmente cuando sale del cañón tenga movimientos semejantes a un helicoide y pequeños temblores, de tal manera que el proyectil no viaja específicamente en una línea completamente recta. Y una vez que impacta en el cuerpo, va a producir un orificio. Este orificio, llamado orificio de entrada, tiene características diferentes del orificio de salida. Entre el orificio de entrada y el orificio de salida, si es que hubo orificio de salida, va a haber un trayecto. Entonces, el orificio de entrada se caracteriza porque es un agujero que reproduce el área de sección transversal del proyectil. Puede haber un anillo de enjugamiento y un anillo de contusión, y eventualmente también puede haber un anillo de Fish. Esto se debe a que el proyectil, cuando impacta en el cuerpo, tiene una serie de sustancias, como por ejemplo pequeñas virutas o irregularidades, o inclusive también se atribuye a la presencia de una fina capa de lubricante que tiene el proyectil, que hace que se produzca estas marcas del anillo de Fish, el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión. Pero estas características dependen mucho de la distancia en que se realizó el disparo. Cuando se trata de disparo a muy corta distancia, incluso se puede observar un signo que es el tatuaje provocado por el spray de la pólvora caliente. El trayecto, si no hubiera heterogeneidad en la densidad tisular, el proyectil viajaría en línea recta, lo cual no sucede. Una vez que impacta, empieza a desviar de la línea recta y empieza a producir a veces una trayectoria que puede ser caprichosa. Inclusive puede que se aloje en una cavidad anatómica o una ruta anatómica que permita una migración. Es el ejemplo de cuando cae al tubo digestivo, puede migrar el proyectil, o cuando entra de manera fortuita a un vaso, se puede producir embolia del fragmento. Y el orificio de salida es mucho más grande en comparación con el orificio de entrada. El orificio de salida tiene bordes evertidos en comparación con el orificio de entrada, que tiene bordes invertidos. Es irregular. Literalmente, esta irregularidad se debe a que la forma del proyectil se ha deformado, y cuando sale provoca unos bordes que son completamente desgarrados o irregulares. Y el orificio de salida nunca tiene el anillo de
de Fish y tampoco el signo de tatuaje. Acá para poder entender el concepto de el orificio de entrada, cuando el disparo se hizo a muy corta distancia, aquí cuando el proyectil abandona el cañón, sale este vapor que está a muy alta temperatura y a alta presión, inclusive mientras el proyectil viaja dentro del cañón, va limando la superficie de tal manera que puede salir fragmentos de esta limadura y puede causar unas lesiones típicas del tatuaje cuando se dispara a corta distancia. Y una vez que el proyectil se pone en contacto con la piel, se da una interacción. Esto es el concepto de cinemática. La piel es el primer sitio donde se da esta absorción. Entonces se hunde la piel y cuando la piel ya no logra atajar el proyectil, lo cual no puede hacerlo por la resistencia, entonces cede y se desgarra la piel, se rompe mientras el proyectil continúa su viaje en profundidad. Y ahí se da la absorción de la energía con la destrucción tisular. Como habíamos dicho previamente, es el concepto de cinemática. Toda esta tremenda energía de este proyectil se va a descargar en el cuerpo del paciente y los tejidos sufren mediante la laceración, mediante estallamiento, mediante desgarro, etc. De hecho, se ha calculado de que un proyectil, a pesar de que la punta, en algunos casos, es una punta roma, pero produce una lesión de aplastamiento. Qué interesante. Esta lesión que se ve a nivel tisular en realidad es un objeto romo que aplasta a muy alta velocidad y a tremenda presión. Se estima de que la presión que ejerce la punta del proyectil contra la piel puede llegar a 60 a 100 atmósferas. Es una tremenda presión en un área relativamente pequeña y literalmente rompe la piel y continúa su viaje causando más daño a nivel de profundidad. Acá le voy a mostrar un ejemplo de cuando se hace un disparo a muy corta distancia. Este paciente lo recibimos en sala de operaciones. Literalmente aquí lo que se ve es una salida de masa encefálica, pero este es el orificio de entrada. Es un orificio relativamente redondeado y aquí se ve esto que está acá es provocado por la pólvora. Es un tatuaje provocado por los vapores calientes de la pólvora que se da cuando el disparo se hizo a muy corta distancia. Generalmente menos de 1 metro de distancia. Aquí prácticamente a esta víctima le realizaron un disparo casi que a quemarropa. Y eventualmente aquí podríamos estar diciendo algo contraintuitivo, porque los bordes del orificio de entrada tienen que ser invertidos. Y aquí está, hay cierta material de masa encefálica que está saliendo. Bueno, eso es porque aumenta tanto la presión a nivel de la bóveda craneana que empuja y expulsa la masa encefálica como si fuese una pasta de dientes saliendo por un hueco. Pero el orificio de entrada no siempre tiene que ser completamente circular, depende del ángulo del disparo. Por ejemplo, este paciente, también víctima de una herida por arma de fuego, el proyectil entró de forma tangencial y esta es la razón por la que este orificio de entrada, aquí claramente es un orificio de entrada, no tiene una forma circular, sino que tiene una forma ojival. Eso es porque el proyectil entró en forma tangencial. Se le realizó una toracotomía, el paciente estuvo muy grave, tenía una laceración de la arteria pulmonar con hemotórax masivo. Dichosamente se pudo contener la hemostasia y el paciente se salvó. Inclusive ese paciente, después de la cirugía de emergencia, le colocamos un catéter epidural para analgesia
postoperatoria y al final le fue relativamente bien. Bueno, y hay algunas cosas que a veces no estamos acostumbrados a ver, pero es importante de que algunos que son víctimas de herida por arma de fuego, pero eventualmente pudo haber sido una riña entre pandillas. Entonces, este paciente que sufrió herida por arma de fuego tenía las manos con unas bolsas de papel. Bueno, y a veces no entendemos por qué se le pone unas bolsas de papel. Cuando llegaron estos agentes de investigación judicial del OIJ, lo que estaban haciendo es recopilar si en la mano de este paciente tenía o no pólvora. Si tiene rastro de pólvora, significa que él también hizo un disparo o varios disparos. Entonces, para reconstruir la escena de la violencia. De hecho, estos agentes que llega a investigar trae estas maletas que tiene un montón de líquidos para recoger muestras de pólvora de la mano de estas personas. Aquí ustedes pueden ver cómo viene incluso rotulado. Lado derecho, lado izquierdo, palma, derecha, palma, izquierda, y con esto entonces logra recopilar evidencia para reconstruir la escena del crimen. Bueno, pero eso sería en caso de un proyectil único o varios proyectiles, pero que son disparados uno a la vez. Diferente en el caso de las escopetas. Las escopetas no utilizan balas, lo que utiliza es un tipo especial de munición que se le conoce en el lenguaje popular como cartuchos. Bueno, aquí se ven esos cartuchos. Tiene una característica diferente en comparación con una bala normal. Tiene aquí en la base el punto de percusión para que cuando el martillo golpea acá, se inicia la combustión de la pólvora que está en su interior. Observe que el barril no es de metal, aunque también hay algunos que tienen una pequeña capa de metal, y esto no es que abandona y va a impactar en el paciente, sino que lo que sale es una gran cantidad de perdigones. Y esto es lo que nosotros vemos en el día a día. Este paciente, observe que fue víctima de un disparo con escopeta. Entonces, aquí lo que se ve es un montón de perdigones. Le causó un hemotórax. Es una destrucción increíble que sufren los pacientes porque hay un spray de perdigones. Incluso algunos de esos perdigones, cuando golpea contra la costilla, se fragmenta. Y aquí se ve como esos perdigones, que son pequeñas esferas, cuando golpea contra la costilla, se fragmenta y estas esquirlas son completamente irregulares y actúa como proyectiles secundarios. Entonces, acá para hacer un repaso de las partes de un cartucho. Estas son las partes de una bala, pero esta es la representación esquemática de lo que es un cartucho. El proyectil es la parte que abandona el cañón para impactar en la víctima. Y este es el caso de una bala, pero en el caso de un cartucho de escopeta, los proyectiles son estos perdigones. Tiene esta camisa, la cubierta, y esto que vemos acá es la pólvora. Igualmente, en el caso de un cartucho de escopeta, tiene la pólvora. Bueno, y como vimos en la ecuación de energía cinética, a mayor velocidad, mayor va a ser la energía cinética. Es decir, si el proyectil sale a mayor velocidad, va a tener más fuerza y mayor capacidad para producir daño. Entonces, alguien muy creativo pensó de que en lugar de pólvora negra, se utilizase, por ejemplo, dinamita. La dinamita tiene un poder explosivo 6 veces mayor peso por peso en comparación con la pólvora negra.
pero eso no puede hacer porque el poder explosivo de la dinamita es tal que lo que va a provocar es el daño de la persona que está manipulando el arma, porque literalmente cuando se inicia la explosión de la dinamita, despedaza el arma de fuego. Entonces, lo que se hace es seguir utilizando la pólvora negra. Y de esto sale un montón de proyectiles que son estos llamados perdigones. Y los perdigones tienen la característica de ser esferas, y como son esferas, entonces la fricción en el aire es muy alta. Por eso es que el disparo con una escopeta produce mucho daño a corta distancia, pero cuando es un disparo a larga distancia, estos perdigones prácticamente por la fricción en su viaje en el aire llega a una velocidad muy baja y causa muy poco daño tisular. Entonces, el mecanismo o el objetivo de un disparo con escopeta es a corta distancia, y la cantidad masiva de perdigones es lo que causa el daño. Aquí se ve estos perdigones que se adiciona al cartucho, y es la parte que cuando se da la combustión de la pólvora se expulsa a muy alta velocidad, pero desdichadamente para los perdigones, por su geometría esférica, ofrece mucha resistencia durante su viaje y se desacelera muy rápidamente. Acá tenemos otro ejemplo de paciente víctima de un disparo con un cartucho de escopeta. Tiene un neumotórax, aquí está el pulmón completamente colapsado, aquí está estos perdigones, y acá tenemos otro ejemplo, un paciente que sufrió un disparo con una escopeta. Aquí hay un montón de perdigones, impactó contra la cabeza del húmero. Aquí tenemos entonces la foto de este paciente, literalmente aquí le hizo arrancado una parte del hombro. Y observe que probablemente aquí fue el sitio de entrada y este fue el orificio de salida. O sea, es un sacabocado. Es increíble lo que provoca una lesión por escopeta. Este es otro ejemplo de un paciente que recibió un disparo con una escopeta. El impacto fue a nivel del codo. Observe la gran cantidad de perdigones. Aquí lo que se ve es el aire o enfisema subcutáneo. Mientras tanto, el codo está prácticamente irreconocible. Y eso fue lo que se vio ya en macro. Este paciente, vea que el disparo literalmente le arrancó el codo. Nada que hacer prácticamente, con lesión vascular. Y ese paciente lamentablemente terminó en la amputación de ese miembro. Pero lo interesante es que cuando se hizo la exploración, se encontró una cosa muy rara, que es esto. Vamos a poner en ampliación. Esto fue lo que se pudo recuperar en la zona de la lesión. Esto que es de plástico, todo deforme. Bueno, esto significa que el disparo del cartucho fue a muy corta distancia, casi que a quemarropa, porque esto que se ve acá es el taco que está dentro del cartucho. Entonces, para entender este objeto, acá vemos las partes de un cartucho. Tiene un taco que usualmente es de plástico, que es este, que separa esto, que es la cámara donde contiene la pólvora, de los perdigones. Entonces, este plástico se llama el taco. Eso significa de que cuando se da la explosión, entonces esto sale a muy alta presión y a velocidad, y a como
se dispararon esos proyectiles, también ese taco salió disparado. Y de ahí que los perdigones hicieron ese boquete como un túnel, y ahí en medio de ese túnel se recuperó este taco. Obviamente, para que esto se dé, necesita un disparo a muy corta distancia. Entonces, para recordar, esas son las partes de un cartucho de una escopeta. La carga, que es donde están los perdigones, son cientos de perdigones. El taco, que fue lo que se recuperó en el codo de la víctima. Y acá tenemos la cámara donde se encuentra la pólvora. Entonces, esto cuando se combustiona, empuja el taco y el taco empuja la carga de perdigones. Aquí vemos la recarga de una escopeta. Aquí es un arma con dos cañones paralelos, uno a la par del otro. Y después del disparo, entonces al abrir la parte de atrás, entonces sale estos cartuchos. Ya aquí tiene todavía un poco de humo de un disparo reciente, y después se recarga y así continúa los disparos sucesivos. Bueno, una vez que el proyectil se pone en contacto con los tejidos, se inicia la fase de destrucción, y la destrucción va acorde con la densidad tisular. A mayor densidad tisular, mayor va a ser la capacidad para la absorción de la energía cinética. Esta es la razón por la que los órganos de mayor densidad tisular son los que sufren las lesiones más graves. Por ejemplo, el hígado, el vaso, el músculo, el pulmón. En cambio, el cerebro, y en cambio el pulmón, que tiene una muy baja densidad tisular, suele irle relativamente bien, a excepción obviamente de si el proyectil laceró un vaso del parénquima pulmonar. Ahí la persona víctima sufre una lesión grave, pero por hemorragia, pero no tanto por la lesión propiamente del parénquima pulmonar. En cambio, el vaso, el hígado, el cerebro, el músculo, que son tejidos de mayor densidad, sufren una mayor destrucción. Para eso tenemos que entender que cuando el proyectil va atravesando los tejidos, produce un túnel llamado cavidad permanente, que tiene un tamaño proporcional al área de sección transversal del proyectil. Pero por fuera hay una cavidad temporal. Hay una cavidad temporal que tiene una forma fusiforme, y explica por qué hay una lesión más allá de este túnel o cavidad permanente. Y posteriormente, cuando el proyectil atraviesa la zona, genera un efecto de cavitación, como de un vacío equivalente a una fuerza de unas 4 atmósferas, causando el daño tisular. Entonces, los tejidos que son elásticos se van a distender, pero los tejidos rígidos se estallan. Por eso, en casos de hueso, le va generalmente muy mal, porque los huesos son muy densos y muy rígidos, entonces absorbe la mayor parte de esa energía. Inclusive esta absorción hace que se dé la fragmentación del proyectil. Entonces, para ilustrar el concepto de cavidad permanente y cavidad temporal, podemos ver este disparo, una fila de crayolas. Se parte esas crayolas y hay un montón de fragmentos o esquirlas que se van para todo lado. Inclusive hay esquirlas secundarias. Por ejemplo, cuando impacta contra el hueso, no solamente el proyectil se fragmenta y genera esquirlas. Los mismos huesos, cuando se destrozan, genera también esquirlas óseas que causa lesión a los tejidos vecinos. Y es importante entender esto, porque de esta manera podemos rastrear el trayecto del proyectil. Acá se ve un orificio en el diafragma.
Esto fue una toracotomía. Aquí está el corazón y aquí está el orificio por donde atravesó el proyectil al diafragma. Entonces, cuando vemos esto, significa de que va a haber sí o sí lesión de órganos intraabdominales. Entonces, de esta toracotomía se continuó con una laparotomía y se vio cómo el hígado quedó literalmente partido con laceraciones múltiples. Entonces, acá también se ve otro ejemplo, un disparo que entró por esta zona de tórax, le causó un hemotórax, atravesó el diafragma y despedazó prácticamente el hígado. Acá vemos también otro ejemplo de cómo un disparo, ese paciente recibió múltiples disparos. Un disparo en hemitórax izquierdo le provocó un hemotórax masivo, atravesó el diafragma y continuó su viaje al abdomen, causando una laceración del hígado. Acá vemos una toracotomía. Este corresponde a la exploración del trayecto del proyectil. Aquí vemos un orificio en el parénquima pulmonar, pero en términos generales, el pulmón, por su baja densidad tisular, absorbe una cantidad relativamente baja de energía cinética. Si no interesó algún vaso grande intrapulmonar, generalmente los pacientes lo que sufren es un hemotórax y en algunos casos incluso puede manejarse en forma conservadora. Acá también vemos otro ejemplo, un disparo, es el orificio de entrada aquí en la piel y acá se ve ese trayecto de punto a punto con una laceración del esófago. Esto que se ve acá es la sonda nasogástrica y se ve como la mucosa del esófago quedó completamente expuesto. Un disparo de esto causó una perforación, literalmente una transección del esófago. De hecho, este paciente terminó falleciendo como consecuencia de la lesión en el esófago. Se fugó en múltiples ocasiones. Otro tejido o estructura anatómica que generalmente no le va bien es la columna vertebral. Y, por supuesto, el contenido de la columna vertebral, aquí la médula espinal. Este paciente sufrió un disparo, el proyectil impactó contra una vértebra cervical, aquí se ve el tubo endotraqueal, esta es la sonda nasogástrica, y aquí se produjo la fragmentación del proyectil y hay un montón de esquirlas por todo lado. Esto le causó al paciente una tetraplegia. Le seccionó completamente la médula espinal cervical. A veces, cuando el proyectil impacta contra una superficie dura, como por ejemplo la hebilla de la faja, o una moneda, o algún dispositivo como este artefacto electrónico, o cuando es un pasajero, entonces el disparo del proyectil no va a impactar directamente contra el cuerpo, sino que primero impacta contra una especie como de blindaje. Y esto explica, sobre todo cuando la persona porta algún material de blindaje. Los materiales de blindaje de uso o de grado militar tiene trozos de cerámica en el centro y por fuera tiene dos capas o más de un tejido compuesto, como por ejemplo el Kevlar. Entonces, la mayor parte de la energía se disipa cuando impacta contra esta zona que fue protegido con este chaleco antibala. Sin embargo, como es chaleco, no protege contra todas las zonas anatómicas. Obviamente,
contra la cabeza y contra las extremidades, que no hay blindaje, entonces se va a producir esas lesiones características. El ejemplo de cuando choca contra una superficie dura, esta superficie dura puede actuar como un blindaje para prevenir una lesión de estructura más profunda. Este paciente, por ejemplo, quiso hacer un intento de autoeliminación, se disparó en la zona del 100 y esto le provocó una fractura de la mandíbula. Aquí se puede ver la fractura de la mandíbula y por suerte para él, aunque su idea era autoeliminación, pero por suerte de él, esta fractura de la mandíbula amortiguó la energía cinética del proyectil y penetró a la cavidad oral y el paciente lo deglutió. Aquí se ve el proyectil en el estómago. No hubo un disparo en el estómago. Él solamente recibió, o solamente él hizo un disparo a la cabeza y el proyectil quedó aquí en el estómago. Otro ejemplo de cuando el proyectil impacta contra el hueso, este paciente sufrió un disparo. Aquí se ve el ángulo de la mandíbula con fragmentos óseos y aquí se ve una fractura también de la mandíbula. Aquí se ve la tomografía, aquí se puede observar la mayor parte del proyectil quedó acá, pero aquí hay esquirlas, fragmentos. Este tipo de paciente hay que manejarlo con muchísimo cuidado porque puede haber edema de la vía aérea o hematoma. De hecho, este paciente es un caso típico de vía aérea difícil. Porque aquí, si nosotros manipulamos sin cuidado, el sangrado de la vía aérea junto con el hematoma y los tejidos todo hinchados y friables, puede convertir una vía aérea marginal en una vía aérea de emergencia y termina luego en una traqueostomía. Pero obviamente ese paciente necesita de una exploración a nivel de la cavidad oral y terminó en una traqueostomía, pero fue con intención de protección. Y lo que se recuperó de la zona quirúrgica fue estas esquirlas. Aquí se ve estos fragmentos de proyectil. Tiene una configuración completamente amorfa porque se fragmentó cuando pegó contra una capa muy dura que es el hueso de la mandíbula. Aquí se ve la radiografía de este paciente. Aquí ya estaba intubado, tiene la sonda nasogástrica y se ve cómo toda esta parte, la mandíbula, quedó completamente despedazada con un montón de esquirlas a su alrededor. Y al final hubo necesidad de hacer una cirugía de reconstrucción. Ahí se quedó, ese paciente literalmente no tenía la mandíbula. El disparo literalmente le hizo arrancado la mandíbula. Y al final se hizo la reconstrucción y el paciente salió con una traqueostomía de protección. Cuando el proyectil impacta contra el cuerpo, su área de sección frontal se empieza a modificar y esta modificación se debe a que el proyectil no viaja completamente en línea recta en el aire y tampoco mantiene su forma mientras va penetrando los tejidos. Más bien, este proyectil da vueltas en el aire con movimientos como la rotación sobre su eje, movimientos de cabeceo y movimientos de guiñada. Esto hace que en algunas ocasiones incluso el proyectil no impacta justamente por medio de la nariz, sino desde la base del proyectil. Y por el otro lado, cuando el proyectil impacta contra estructuras de diferente densidad tisular, se puede fragmentar, especialmente cuando impacta contra un hueso o cuando impacta contra alguna estructura protésica, como por ejemplo un material de ortopedia. Acá vemos el ejemplo de cómo el proyectil se aplasta y sufre deformación en su
parte frontal, y esto hace que el área de sección aumente, o incluso cuando supera la capacidad de material, se da la fragmentación y causa lesiones por esquirlas. Acá vemos otro proyectil recuperado en el cuerpo de un paciente, cómo queda completamente deforme, inclusive cuando el proyectil viaja a través del ánima de un cañón estriado, hace que se produzca esta limadura y produzca las estrías típicas que después en análisis forense se utiliza para comprobar si el proyectil fue disparado por un arma en específico. Aquí se ve este proyectil que tiene una serie de estrías muy características de su viaje rotacional dentro de las estrías helicoidales del ánima del cañón. Y esto se utiliza para análisis forense porque cada arma provoca en el proyectil un patrón de estrías que es único de ese arma de fuego. Acá vemos otro ejemplo de cómo se da la deformación. Cuando impacta, se va deformando la punta del proyectil y esto hace que la predicción de las heridas no sea tan fácil de hacer en algunas ocasiones porque el proyectil no viaja dentro del cuerpo en una línea, una trayectoria completamente rectilínea. Y dependiendo del tipo de diseño de la punta del proyectil, así va a ser el efecto que se da en el momento del impacto contra el cuerpo. Observe cómo las balas que tiene una especie de concavidad en la punta, mal llamado balas explosivas, porque en realidad la punta no tiene pólvora, no explota, sino que este diseño hace que cuando se da el fenómeno de aplastamiento, se abre. De hecho, aquí hay unas líneas de precorte en la punta del proyectil, se abre y aumenta la capacidad de daño debido a que el área de sección transversal del proyectil se incrementa. Y lo mismo acá, observe cómo estas líneas de precorte hace que al menor contacto del proyectil con el cuerpo se abre, se expande, causando más daño. Acá vemos otro ejemplo del proyectil recuperado en el cuerpo del paciente. Y acá lo que se ve es una esquirla, ya eso es producto de la fragmentación del proyectil original, dando origen a fragmentos o proyectiles secundarios. Acá se ve una lesión bastante dramática. Un paciente recibió un impacto a nivel del cuello. Aquí lo que se está haciendo es una exploración cervical. Eso que se ve acá es el cartílago tiroide, la manzana de Adán. Y acá se ve el proyectil alojado justamente en esta zona. Cuando se extrajo este proyectil, tiene estas dimensiones. Aquí está la punta de una pinza y observe cómo la punta del proyectil quedó completamente deforme. Esto se debe a que el proyectil impactó contra el cartílago cricoides y le causó un grave daño al sistema o al aparato de fonación. El paciente después de eso quedó con una traqueostomía durante mucho tiempo y hubo necesidad luego de mantener la traqueostomía prácticamente en forma permanente. Acá se ve las dimensiones de este proyectil, tiene aproximadamente unos 10 milímetros de área de diámetro. Eso equivale a, más o menos al proyectil disparado por un arma de calibre 22. Dependiendo de la zona impactada, en algunas ocasiones el daño puede ser bastante grave y el ejemplo típico es en la cabeza. Cuando se dispara contra un cráneo, un modelo de un cráneo en laboratorio, se da únicamente un orificio de entrada
y un orificio de salida bastante nítido, pero eso ocurre cuando el cráneo está vacío. Sabemos de que dentro del cráneo está el encéfalo y ahí es donde se da la magnificación del daño, porque literalmente cuando el proyectil va viajando dentro del cráneo con la masa encefálica, se da una cavitación temporal dentro de un continente que no se distiende. Y esto hace que se produzca una onda explosiva, literalmente arranca el otro lado del cráneo en aquellos proyectiles disparados por armas de grueso calibre. Esto es lo que se observaría en un modelo donde dentro del cráneo le agregamos gelatina al 20%. Quizás el ejemplo más dramático es, digamos, aquí en la recreación, cómo el proyectil entra y genera una cavidad que es permanente, pero afuera hay una cavidad que es temporal y esto es magnificado cuando existe un material como el encéfalo atrapado dentro de un cráneo que no es distensible. Acá se puede observar cómo el proyectil, esto con una cámara de filmación de muy alta velocidad, logra demostrar de que el proyectil perfora la fruta, genera un trayecto que es el trayecto de la cavidad permanente, pero después por fuera y de manera mucho más amplia está una cavidad temporal y genera muchísima presión que hace que literalmente se explote dentro de esta cavidad. Por eso se ve esta zona de estallido adelante y atrás de la trayectoria del proyectil. Y el ejemplo del daño cuando se dispara contra el cráneo lo recordamos en noviembre de 1963, cuando JFK, en un viaje de campaña política en Dallas, Texas, sufrió varios impactos de bala, pero el impacto que lo mató fue uno que entró por el cráneo y cuando salió literalmente le hizo arrancado un pedazo de cráneo con exposición de masa encefálica. Él fue llevado al hospital Parkland Memorial, pero ya prácticamente él estaba inerte en el momento del abordaje. Bueno, y a propósito, una de las profesiones más peligrosas del mundo es ser presidente en Estados Unidos. Se ha dado a lo largo de la historia 4 magnicidios. Recordamos aquí a este dibujo de John Booth cuando disparó y mató a Abraham Lincoln, pero también sufrió asesinato McKinley y James Garfield. Junto con JFK fueron los 4 presidentes estadounidenses asesinados durante el mandato. Ronald Reagan sufrió un atentado, pero sobrevivió. Acá vemos una radiografía del cráneo de un paciente cuando sufrió un impacto de bala, que literalmente aquí todo el cráneo quedó estallado aquí con fracturas minutas, incluso aquí esta parte tiene un fragmento que está levantado. Y este paciente obviamente con semejante radiografía, el pronóstico neurológico es malísimo. Aquí se puede ver que tiene signo de ojo de mapache, fue intervenido, pero no fue mucho lo que se le pudo hacer porque el paciente finalmente falleció. Y ejemplos de esto lo encontramos en múltiples ocasiones. Aquí fue un disparo, pero quizás fue un arma de un cañón corto con un proyectil que viajó a baja velocidad. Entonces, cuando impactó contra el cráneo, aquí quedó prácticamente detenido y no avanzó mucho. Pero esta onda expansiva y algunos fragmentos, esquirlas, causó un tremendo daño a nivel del parénquima encefálico y ese paciente también falleció. Acá vemos otro ejemplo de cuando se dispara contra el cráneo. Aquí hay una gran cantidad de fragmentos o esquirlas
aquí este fragmento inclusive está flotante, está levantado, y esto que se ve acá es el artefacto provocado por uno de los objetos o fragmentos metálicos del proyectil. Por eso cuando los disparos se hacen contra la cabeza, el pronóstico es usualmente bastante malo. Y muchos de estos pacientes son llevados a quirófano, pero ya sabemos el desenlace. Este paciente, la midriasis que tiene, quedó con muerte neurológica. Y es importante identificar, no tanto porque se le vaya a poder hacer mucho desde el punto de vista de neuroprotección, sino más bien de preservación del cuerpo, porque eventualmente podría ser donante cadavérico. Bueno, ya habiendo visto todas esas heridas por arma de fuego, vamos a ver muy rápidamente en qué consiste el manejo. Parece bastante sencillo este concepto, porque lo que hay que hacer es definir quiénes amerita de una intervención quirúrgica y quiénes pueden ser manejados de forma conservadora. La mayoría de estos pacientes van a tener que ser explorados quirúrgicamente, pero eso no es tan sencillo. El manejo de un paciente por herida de arma de fuego requiere un abordaje multidisciplinario, y desde el punto de vista histórico, esto ha cambiado. Por ejemplo, en la época de Renacimiento y de Edad Media, las cosas eran completamente diferentes en comparación con la actualidad. En, en esta publicación de Práctica Arte Quirúrgica de Giovanni de Vigo, que aquí, como ustedes ven, la fecha corresponde al Renacimiento, se tenía el concepto de que las heridas por arma de fuego, que son relativamente superficiales, debe tratarla quemándola con cauterio, y esto se hace con un tizón o con aceite hirviendo. Pero si este recorrido de la herida se ve un trayecto que es profundo, hay que gotear, chorrear aceite hirviendo. Generalmente es aceite de saúco. Sin embargo, esto se había practicado durante muchísimos años como parte de las recomendaciones de manejo de heridas de arma de fuego por Galeno. La situación cambió cuando este cirujano francés, Ambrosio Paré, que vivió entre 1510 a 1590, empezó a cuestionar si realmente era necesario chorrear aceite caliente en el trayecto de la herida. Y estamos hablando de la época en que las armas eran de poco poder y tenía que dispararse a corta distancia. Y cuando se dispara a corta distancia, recordemos que se da este fenómeno que se llama el tatuaje. La pólvora literalmente salpica y quema la superficie de la piel. Entonces, se creía de que había que desinfectar, entre comillas, esas heridas causadas por la pólvora. Entonces, aquí se ve cómo se sacaba de este baúl un frasco de aceite de saúco que había que calentar prácticamente hirviendo para luego chorrear en el orificio. Sin embargo, Ambrosio Paré cuestionó este manejo tradicional con el aceite de saúco, porque en la actualidad, viendo la práctica, significa que ya el paciente sufrió una herida penetrante y encima de esa herida penetrante hay otra herida que es la herida por quemadura térmica. Entonces, Ambrosio Paré cuestionó esto y dejó de utilizar esta práctica, y vio de que al dejar de poner el aceite de saúco dentro de esta herida, a los pacientes le iba mejor. Y esto al principio él también lo había practicado, pero hubo una escasez de aceite. Eso es como carencia de material de manejo durante las guerras, y él observó de que cuando no se hacía esta práctica, a los pacientes le iba mejor en comparación con aquellos que sí
fueron quemadas con aceite de saúco. Es lógico porque aquí estamos viendo con la práctica ancestral una doble lesión. La primera lesión es la lesión provocada por el proyectil y la segunda lesión es provocada por la quemadura térmica del aceite de saúco hirviendo. Bueno, aquí obviamente tenemos que plantear la pregunta retórica. ¿Por qué es necesario conocer el manejo de las heridas por arma de fuego? Pues existen 5 puntos claves. Número 1, identificar las posibles lesiones internas a partir de la ubicación del orificio de entrada y la dirección en que se hizo el disparo. Podemos rastrear cuáles órganos posiblemente se pudo haber interesado. El otro punto es activar el protocolo de resucitación hemostática para pacientes que han tenido lesiones vasculares mayores. El tercer punto es la reducción de complicaciones en el postoperatorio, principalmente las complicaciones infecciosas, y también para evitar las lesiones que pasan por alto, especialmente importante las heridas de vísceras huecas que eventualmente puede causar la contaminación de la cavidad e infección en el postoperatorio. Y también cuando la herida es en el cráneo, identificar un posible donante cadavérico. Y en el postoperatorio también plantear cuáles son los pacientes que deberían ser intervenidos para el retiro del proyectil. Vamos a ver cada uno de esos puntos clave. Primero, identificar las lesiones internas. Entonces, para eso se necesita conocer los orificios de entrada, la posible trayectoria, en qué posición se encontraba la víctima en el momento de recibir el impacto. Esta información no siempre se conoce, pero si se recopila esta información, sería mucho más fácil tomar decisiones. Acá se ve dos impactos de bala. Aquí hay un proyectil y aquí está el otro proyectil. Y también, dependiendo del sitio donde se ve la imagen, por ejemplo, acá una fractura a nivel de antebrazo, fractura de la ulna. Y si vemos también orificio nítido de entrada como en este caso, podríamos predecir cuáles serían los posibles daños vasculares y nerviosas o tendinosas. Bueno, pero el proyectil no siempre viaja en línea recta, porque cuando impacta contra una superficie de diferente densidad, este sufre desviación y cambio en la trayectoria. Esta es la razón por la que a muchos le extraña, y esa es una de las tantas razones por las que existe una teoría de conspiración en el asesinato de JFK en 1963. Se supone que, según la investigación de Comisión Warren, hubo un único francotirador, que fue Lee Harvey Oswald. Hizo 3 disparos con un rifle Winchester. Esa era un rifle de cacería para disparo a largo alcance. Y como era un único francotirador y solamente se ejecutaron 3 tiros, eso significa que uno de los tiros tuvo que haber recorrido de forma bastante caprichosa para poder explicar cómo el proyectil entró en el cuerpo de JFK y lesionó a un pasajero que está adelante. Ese es el concepto de la bala mágica. Entonces, este proyectil tuvo que haber entrado en la parte posterior de Kennedy, salir y luego impactar en el senador Connery, salir del cuerpo del senador Connery y ser recuperado a casi 100 metros con la forma del proyectil completamente indemne. Entonces, eso es lo que se ha llamado como la bala mágica de la escena del crimen. Por eso es que a muchos no
no se le logra convencer del informe de la Comisión Warren. Pero también otro detalle es la identificación de las heridas internas. Por ejemplo, acá claramente se ve un hemotórax con un proyectil que está acá con desviación del mediastino. Esto significa que aquí debe haber un hemotórax masivo. Y de hecho eso fue lo que se encontró. El paciente fue llevado a sala de operaciones. Previamente se le colocó una sonda de tórax y hubo necesidad de hacerle una toracotomía lateral izquierda, y aquí se puede ver cómo sale gran cantidad de sangre de color oscuro. Eso significa que lo que causó de lesión es básicamente una lesión vascular pulmonar, pero venosa. Otro punto clave en el manejo es la activación del protocolo de resucitación hemostática. Sabemos de que algunos pacientes, dependiendo de la zona de impacto, amerita incluso de una toracotomía de emergencia. Este paciente, por ejemplo, se le realizó una toracotomía de emergencia en la sala de shock. Se hizo para dos cosas. Número uno, para darle masaje directo, y número dos, para colocarle un clamp transversal en la aorta. Aquí el cirujano, después de hacerle la toracotomía y una laparotomía en la sala de shock, le colocó un clamp a nivel de la aorta torácica descendente para realizar el control de la hemorragia. Obviamente la mortalidad en esos casos es altísima y ese paciente no logró sobrevivir. Muchos de esos pacientes entonces entran muy grave a sala de operaciones y después de la cirugía no se logra controlar el sangrado y termina falleciendo con exsanguinación prácticamente completa. Pero también es importante no meter a todos los pacientes que han tenido herida por arma de fuego en el protocolo de resucitación hemostática, porque si se hace de forma inapropiada, más bien puede ser un arma de doble filo, o en ese caso un disparo, pero con una trayectoria hacia atrás. Un ejemplo lo tenemos con este muchacho. Sufrió un impacto de bala muy impresionante. Ver aquí el orificio cerca del precordio. El paciente además estaba bajo efecto de droga, no respondía. Entonces el cirujano, sin haber meditado mucho, entonces le quiso hacer una toracotomía. Aquí, cuando pasó el bisturí, el muchacho reaccionó pegando gritos y el cirujano entró en razón y no continuó con la toracotomía. Y este paciente, que llegó a sala de operaciones, de hecho estaba relativamente estable hemodinámicamente. Es cuando uno no entiende cómo se da este tipo de manejo. Posiblemente se impactó emocionalmente por la localización de este orificio y porque el paciente estaba bajo efecto de drogas. Entonces, estas dos cosas confabularon para que tomara esa decisión atropellada de querer hacerle una toracotomía. Pero dichosamente no fue tal. Inclusive ya se había activado el protocolo de transfusión masiva. Cuando ese paciente llegó a sala de operaciones, no estaba intubado. Ya tenía aquí un intento de toracotomía y aquí venía un montón de bolsas de sangre, y al final fue una toracotomía exploratoria y ni siquiera tenía un hemotórax masivo. Bueno, el otro punto clave es la reducción de complicaciones en el postoperatorio. Principalmente cuando hablamos de reducción de infecciones en el postoperatorio, se refiere a complicaciones de tipo infecciosa. Ahora, ¿por qué hay infección después de recibir un impacto de bala? Bueno, hay muchas posibles explicaciones. Cuando el proyectil viaja en el aire, se supone de que se calienta por la fricción del aire y que esta fricción genera un calor suficientemente elevado como para esterilizar. Esto es un pensamiento
un pensamiento que durante muchísimos años se había aceptado, de que el proyectil entra y es un objeto que es estéril. Sin embargo, esto no siempre es corroborado en los estudios de laboratorio. De hecho, disparando contra una placa de Petri se logra cultivar las mismas bacterias que previamente se había impregnado en la punta del proyectil. Entonces, esto de que la alta temperatura puede esterilizar el proyectil, eso es una creencia falsa. Por el otro lado, cuando perfora, puede arrastrar pedazos de tela y la piel del paciente, que tampoco está estéril en el momento de recibir el impacto. Y cuando hay acumulación de sangre, o sea, hematoma, se puede infectar, y si perfora alguna víscera hueca, la salida de líquido, sobre todo a nivel intestinal, puede causar abscesos. Por eso hay que estar muy atento a dónde están los sitios de perforación para establecer desde ya en sala de operaciones un algoritmo de prescripción de antibióticos. El otro punto clave, obviamente muy importante, es la reducción de complicaciones, incluyendo el manejo de la parte hemodinámica. Si da tiempo, entonces lo más recomendable es tomar una línea arterial. Esto no siempre es posible debido a que hay algunos pacientes que llegan con hemorragia exsanguinante y no se logra ni siquiera tomar una línea arterial. Pero de ser posible, debe contar con una línea arterial. Y estar siempre atento a sangrado. Por ejemplo, este paciente de un hemotórax, durante la exploración se ve una gran cantidad de sangre que está saliendo a través del lumen traqueal, en ese caso, porque se está operando, el pulmón de arriba, y contar con buenos accesos vasculares. Pero también a veces, si el paciente está con shock, puede no ser fácil la canulación de las vías venosas. Entonces, a veces hay que eh, jugarse con solamente vías periféricas, porque si no, y aún con uso de ultrasonido, puede haber complicaciones. Este paciente, por ejemplo, le hicieron varios intentos de canalización de la yugular con tan mala suerte que punzaron la carótida y aquí se aprecia un hematoma. Finalmente tuvieron que canalizar una vía venosa por abordaje subclavio. Bueno, y otro punto clave obviamente es identificar a los posibles donantes cadavéricos. De esto no es tan difícil porque cuando vemos este tipo de imagen en tomografía, sabemos de que el pronóstico del paciente no es bueno y habría que estar pendiente de si el paciente sufre un deterioro neurológico más avanzado, activar el algoritmo o el protocolo de donación cadavérica para no perder los órganos. Y también hay en algunas ocasiones indicaciones para retirar un misil, un proyectil. Por ejemplo, cuando está dentro de cámara cardíaca por el riesgo de embolización, cuando está dentro del lumen de un vaso, cuando se encuentra a nivel intraarticular o cuando está cerca de un gran vaso, porque el proyectil puede causar lesión por contacto y también por las pulsaciones repetitivas, generar un pseudoaneurisma y eventualmente perforar y entrar al vaso causando embolia a distancia. Sería embolia del proyectil. La mayoría de veces la presencia de un proyectil cerca de un hueso no es indicación para el retiro, pero si esto se encuentra comprimiendo un tendón o un nervio, sí sería una razón para llevar a sala para una exploración. Y bueno, en este caso hubo necesidad de hacer una exploración peniana debido a que el paciente recibió un impacto de bala, se alojó dentro del escroto y hubo necesidad de hacerle una exploración para drenar el hematoma.
Aquí se ve la radiografía, aquí está el proyectil y ese es el proyectil recuperado. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Tal vez como el epílogo es la parte que más nos acordamos, un llamado a la atención para el manejo de herida por arma de fuego es verificar de que el paciente sea el correcto y que los estudios de imagen también sean coherentes con el paciente. Esto para ilustrar este ejemplo con el que vamos a cerrar el tema de herida por arma de fuego. Este paciente, un paciente relativamente joven, llegó a sala de shock y de ahí se subió directamente a sala de operaciones porque él recibió un impacto de bala. Él entró a una casa a robar. El dueño le salió con una pistola y lo disparó. Entonces aquí se ve el orificio de entrada. El plan era una laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax se ve que tiene aire libre subdiafragmático. Entonces no hay mucho que discutir. Un impacto de bala con aire libre subdiafragmático es indicación de una laparotomía exploratoria. Sin embargo, el paciente estaba bastante bien, no se quejaba del dolor abdominal, excepto la pequeña molestia que tenía a nivel del sitio de entrada de proyectil. Sin embargo, había que hacerle la laparotomía exploratoria debido a la presencia de aire libre subdiafragmático. La confusión radica en que cuando ese paciente fue abordado en otro hospital, le tomaron radiografía de tórax y radiografía de abdomen. Y no se percataron de que ese paciente que previamente, hacía 6 meses, estuvo en la unidad de cuidado intensivo, también por un impacto de bala, interpretaron la radiografía de la primera cirugía de hace 6 meses. Porque esta es la verdadera radiografía del evento actual. Ven que aquí no hay aire libre subdiafragmático, el paciente clínicamente estaba muy bien, los signos vitales estaban muy bien y la radiografía actual muestra 2 proyectiles, este proyectil y este proyectil. Uno de los 2 proyectiles era de la herida por arma de fuego de hace 6 meses, que lo mantuvo al borde de la muerte, estuvo internado en la unidad de cuidado intensivo por casi 3 semanas. Y esta radiografía corresponde a la radiografía de hace 6 meses, por eso se ve esta aire libre subdiafragmático, pero no corresponde al evento actual. Observa de que en la radiografía de hace 6 meses solo se ve un proyectil con aire libre subdiafragmático. Esto casi lo manda a la tumba, pero en la actual se ve 2 proyectiles. Entonces, el proyectil actual estaba a nivel subcutáneo, nunca penetró. Por eso el paciente llegó a sala de shock y sala de operaciones muerto de risa. De hecho, es el segundo disparo en menos de 6 meses. Entonces, analizamos bien esto y al final se tomó la decisión de rectificar la indicación de la cirugía y se sacó el paciente de sala de operaciones para no ser operado y se devolvió a emergencias, a observación y todo muy bien. Bueno, esto es para ilustrar la importancia de que a pesar de que las heridas por arma de fuego es igual a una emergencia, pero hay que tomar las decisiones con la cabeza fría y tomar buenas decisiones.